Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de La Fuerza de Ser Mujer. Hoy quiero empezar por mí, por mi historia, antes de sentarme a escuchar y honrar la historia de otras mujeres. Quiero abrir la mía, porque creo profundamente en ser real, en mostrarme tal cual como soy y en hablar siempre desde la verdad. Este espacio nace desde mis heridas, mis sueños, aprendizajes y mi propia reconstrucción. Gracias por estar aquí y acompañarme en este inicio tan especial. Mi nombre es Camila, tengo 26 años y les quiero contar un poco de mí. Desde pequeña yo siempre fui una mujer muy emprendedora y siempre tuve dos sueños súper claros. El primero fue que quería tener una empresa y el segundo es que quería ser mamá. Yo siempre soñé con ser mamá y quería tener 5 hijos, pero bueno, no, ya me quedo solo con una. Desde pequeña siempre me gustó generar mis propios ingresos y la verdad he trabajado en todo, he vendido obleas, tenis, ropa, postres, dulces en el colegio. Las personas que me conocen saben que soy una mujer muy emprendedora. Cuando yo pasé por la etapa de mi colegio, siempre me gustó, como les contaba, vender de todo. Y desde mis 14 años empecé a trabajar en distribuidoras como recreacionista. Siempre me gustó como el mundo de los negocios. Cuando salí del colegio, fue un choque como que yo tuve con la vida porque a mí me gustaba y me llamaba mucho la atención la psicología, pero yo siempre tuve claro de que no quería ir a la universidad. Yo soñaba con emprender. Pero cuando salí del colegio yo me topé como con esa realidad porque yo veía que mis amigas iban a estudiar y yo decía, ¿será que yo me voy a quedar atrás? Pero esas ganas por emprender me llevaron a decirle a mi papá me iba a dar las cesantías como para yo empezar a estudiar. Y yo le dije, no, pa, confía en mí que yo quiero emprender y deme esa plata para mi primer negocio. Y en ese tiempo monté un negocio de comidas rápidas en compañía de una pareja que tenía en ese momento, ya que eran unas papas que nos gustaban mucho y nosotros dijimos, en Caldas no hay eso va a pegar. Iniciamos con eso, pero la verdad no nos fue tan bien, no tuvimos muy buenos resultados. Así que decidimos como buscar un local. Empezamos a buscar un local, pero la pareja de ese entonces desistió, dijo que ya no quería saber como nada de ese proyecto. En la búsqueda del local, ya yo sola, resulté comprando una tienda. Compré una tienda y inicié pues como en ese negocio con mi mamá, pero yo siento que la vida lo va llevando a uno donde debe estar y le brinda a uno como esos aprendizajes porque ya no resultó siendo una tienda ni negocio de comidas, sino que se convirtió en un negocio de licor, que la verdad me enseñó muchísimo porque era de trasnochar, era como un ambiente más pesado y yo decía, Dios mío, o sea, yo de lo que pasé de comidas a un negocio de licor, o sea, era como algo como que yo decía, algo tengo que aprender de esto. Duramos como 1 año y medio con el negocio hasta que no aguantamos más, porque la verdad, o sea, no era como lo que yo quería, el negocio que yo quería. Ya después de eso yo inicié a estudiar, me dijeron pues tampoco te puedes quedar sin estudiar, busca algo que te llame la atención y ahí fue donde estudié una tecnología en gestión del talento humano, que la verdad me gustaba mucho, me apasionaba como el tema de generar bienestar en una empresa, yo me iba más como por el lado de bienestar laboral, me gustó mucho, iba muy de la mano con el tema de la psicología. Ya de ahí cuando yo me graduó de tecnóloga en gestión del talento humano, yo conozco al papá de mi hija y es donde planeo ser mamá. Fue algo muy raro porque yo no llevaba mucho tiempo con el papá de mi hija y con él la planeé súper rápido. Entonces yo dejé de planificar y mi hija fue planeada y deseada. Cuando yo me di cuenta que iba a ser mamá, la verdad me puse súper contenta porque sentí que estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños y a la vez sentía mucho miedo porque yo a veces pensaba que yo no podía ser mamá, como en esas ganas de ser mamá yo decía, no, yo no voy a poder tener hijos, porque cuando eso veía que todas mis amigas, o sea, casi todas tenían hijos, menos yo.
Yo me puse súper contenta, me disfruté el embarazo al 100%, a pesar de que fue un embarazo con muchas complicaciones, porque a mí casi me da preeclampsia 3 veces, me dio una urticaria gestacional, me tocó en pandemia, así que todo fue súper encerrada, yo me hinché demasiado, me subí mucho de peso y eso me acomplejaba mucho, o sea, ver como esos cambios en mi cuerpo porque al dar vida nosotros cambiamos mucho, o sea, todo nos cambia, nuestras hormonas, yo vomité como hasta los 6 meses del embarazo, yo vivía hospitalizada, al ver a uno que le salen estrías, que se sube tanto de peso, se hincha tanto, eso es como un choque con la realidad, pero me disfruté este proceso al 100%, porque yo sentía como que ya jamás iba a volver a estar en embarazo. Entonces yo dije, yo me lo voy a disfrutar al 100%. Ya después de cuando nació mi hija, eso es una sensación increíble, que la verdad yo siento que todas las mujeres en algún momento de su vida, sea a los 20, 30, 40, a la edad que cada mujer quiera, se debe permitir sentir como este sentimiento tan lindo. Yo me lo disfruté al 100%, sentía que estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Yo parecía, la verdad, como jugando muñequero, me parecía todo increíble. El hecho de alimentar, de yo decir, pues pucha, mi hija se está alimentando de mi cuerpo. Y así fue durante 6 meses. Decidí que solo fuera lactancia exclusiva. Me disfrutaba cambiarle el pañal, bañarla, o sea, absolutamente toda esa etapa fue muy bonita. Ya ahí, cuando yo entré de mi licencia de maternidad, literal, solo duré 2 horas en el trabajo porque yo sentía de que no era capaz de dejar a mi hija. Yo dije, no, esto no es para mí. Y esas 2 horas yo me demoré, fue haciendo la carta de renuncia y yo dije, esto no es para mí. Inclusive cuando yo iba a entrar de la licencia de maternidad, yo me sentía indispuesta, pero yo dije, no, qué pena. Yo viví incapacitada casi todo mi embarazo, yo dije, ya qué van a decir, no, se enfermó para entrar a trabajar. Y listo. Cuando yo renuncié, me doy cuenta de que tengo COVID, sino que yo fui muy asintomática. La verdad, eso fue un proceso difícil porque yo sentía como ese miedo y yo decía, me voy a morir. Y mi niña apenas con 3 meses, o sea, fue un susto demasiado grande porque en ese tiempo de la pandemia uno tenía muchos conocidos que se habían muerto, que iban al hospital y mejor dicho ya no volvían a ver a su familia, entonces fue un susto impresionante y más porque yo alimentaba a mi niña, entonces yo tenía que estar siempre con tapabocas, igual alimentarla, pero gracias a Dios pude superar este momento. Ya de ahí yo dije, fue madre, solo me queda esta liquidación, yo tengo que multiplicarla porque yo no quiero volver a trabajar en una empresa, yo quiero criar a mi hija, dedicarle más tiempo. Y yo dije, ¿qué hago con este dinero? O sea, ¿en qué lo invierto? Porque ya había intentado con un almacén de ropa de hombre durante el embarazo y no me había dado resultados. Entonces mi mamá me dijo, Camila, ¿y por qué no vende pulpas? Ella hace muchos años vendía pulpas y yo le dije, ay mami, pues sí, aunque yo no entiendo nada de frutas, pero sí, pero buscarle como un nombre chévere, hacer el logo, como todo bien organizado. Y así fue. Con mi liquidación, yo me acuerdo que inicié con un congelador que compré de segundas, la licuadora de mi casa, mandé a hacer el logo y así fue que nació mi empresa La Campesina Frutal, desde la casa. La verdad tuvo muy buena acogida, tenía muy buena presentación y al tiempo se me presentó una oportunidad con una convocatoria de Fondo Emprender. Eso fue un proceso muy bonito porque cuando yo fui a las reuniones, yo escuchaba como la idea de negocios que tenían y eran, o sea, nos decían como cuál era la idea de negocios, pero la mayoría que habían eran negocios ya consolidados e inclusive negocios que ya tienen, digamos, mucha fama acá en el municipio. Y yo decía, ay no, yo estoy en el lugar equivocado porque yo apenas estoy iniciando, yo ni local tengo. Inclusive cuando hablaban de las ventas que tenían,
O sea, literal, las ventas que ellos decían que tenían por día, yo ni siquiera las tenía en el mes. Y yo decía, no. Yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá y yo le dije, no, mami, yo estoy en el lugar equivocado, la gente acá ya tiene un punto físico, yo no tengo nada. Mamá me dijo, no, Camila, quédese, quédese. Y así fue. Cuando yo presenté mi plan de negocios, fue todo un éxito. Yo pasé, y ahí fue donde inició todo el proceso con Fondo de Emprender. Esto me ayudó a consolidar así ya el sueño de tener empresa, ya cuento pues con la planta de producción, con registro en Vima, con las personas pues que me colaboran en mi negocio. Y la verdad fui muy feliz. En ese proceso también aprendí mucho porque no fue nada fácil. Durante ese año todo tenía que ser sumamente organizado, todo legal y aprendí muchísimo. O sea, fue muy retador, pero como les digo, todo tiene un para qué en la vida y todo viene a enseñarnos algo. Ya cuando yo tenía mi empresa consolidada, yo me dedicaba a ser mamá y a mi negocio, pero estaba más dedicada a ser mamá. Después llegó un momento difícil y fue cuando yo me separé del papá de mi hija. La verdad, yo aguanté muchas cosas que uno no debe permitir. Pero yo soñaba como con darle una familia completa a mi hija, porque nos inculcaron pues como que la familia perfecta es mamá, papá y los hijos juntos. Entonces yo le eché mucho por conservar como eso que nos inculcaron y aguanté muchas cosas que uno no debe permitir. Pero yo sentía como ese miedo de que le voy a fallar a mi hija, no le voy a brindar la familia que le prometí y más porque yo lo busqué, yo lo planeé. No fue como que, ay, pasó de momento y tocó, cierto, sino que yo lo planeé. Entonces sentía como un poco de culpa. Y ahí fue donde entendí que el amor no es sinónimo de sostener. Yo le tenía que inculcar a mi hija ser una mujer feliz. Sea que esté con el papá de sus hijos o no, mi hija lo que le debo de transmitir es que tengo una mamá feliz. Y aunque ese proceso no fue nada fácil, lloré mucho, o sea, me dio muy fuerte como esa culpa, pude superarlo. Y ahí fue donde me dediqué más a mi negocio, a ser mamá, y me di cuenta de que estaba descuidada yo completamente. O sea, yo me miraba en el espejo y me desconocía, no me sentía yo decía como que en qué momento me perdí tanto, me descuidé tanto, porque yo me miraba en el espejo y no era Camila. Ahí fue donde me reencontré conmigo misma, empecé a comer mejor, a ir al gimnasio, o sea, como que el gimnasio fue ese refugio que yo encontré, porque también yo siento que cuando estamos como en una relación, muchas veces perdemos como muchas amistades, entonces yo me sentía como sola, como que solo tengo a mi hija y yo qué. Entonces empecé a ir al gimnasio, a cuidarme. Ahí fue donde me involucré más con mi negocio y yo dije, no me puedo descuidar más. Yo soy mamá, pero también soy mujer. Aparte de empezar a cuidar más de mí, me dediqué más a mi negocio y la verdad les digo que emprender es una montaña rusa de emociones, pero que vale completamente la pena. Yo empecé a leer, a ver videos y entendí que las cosas, o sea, que todo lo que nos pasa tiene un para qué, aunque a veces no lo entendamos. Mi negocio para mí es como mi segundo hijo. Yo siempre digo, yo mejor dicho, yo tengo dos hijas. Este año ha sido un año lleno de aprendizajes, o sea, mi negocio siempre me ha enseñado muchas cosas y ha tenido como unos altibajos y los he superado y si me quedo contándoles, acá nos quedamos. Pero este año la verdad ha sido demasiado retador y les quiero contar porque todo este proceso de este año es lo que me tiene aquí. A principio de año, de verdad que todo comenzó como con el pie izquierdo. Hubo una semana donde se me dañó el congelador grande pues que tengo. Y yo dije, no, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, solucioné. A los 3 días se me dañó la selladora. A los 2 días se me dañó la despulpadora y yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? O sea, el universo no está alineado a mi favor. O sea, me dio demasiado duro. Se me activó un vértigo que a mí hace muchos años no me daba. A mí me dolía la cabeza, me dolía todo. Yo dije, voy a tener que vender mi negocio.
Y el solo pensar eso me da súper fuerte, porque como les digo, es como mi segundo hijo. Y yo decía, no, yo no lo quiero vender. Y a veces sí pasaba por mi mente, pero yo dije, yo tengo que ser capaz. Y Dios le pone a uno como las personas en el camino que uno necesita para los momentos más difíciles. Y gracias a Dios pude solucionar eso. Pero al otro mes resulta que me hacen una llamada y me dicen que me están llamando del Centro de Acopio de Bienestar Familiar, que querían conocer pues como las pulpas, y yo, claro que sí, y me dijeron que si contaba con la capacidad de producción que ellos necesitaban para el Centro de Acopio de Bienestar Familiar, donde distribuían las pulpas para todo el suroeste. Y yo les dije, claro que sí, el señor súper formal agendó la cita para que yo fuera allá pues a la oficina de ellos, a llevarle las muestras, la presentación. Yo súper contenta, yo dije, Diosito, aquí era. O sea, esto era lo que yo estaba esperando para que mi negocio creciera. El día que nos dieron la cita, me mandaron la ubicación en tiempo real, todo súper bien, me dijeron que sí iban más integrantes de la empresa. Yo le dije, no, hasta el momento voy yo. Cuando nosotros nos dirigíamos a la oficina, yo iba con mi papá y yo le dije a mi papá inclusive, yo, no papi, vámonos en el carro. Y me dijo, no hija, mejor vámonos en la moto. Yo llevaba la presentación, el PDF, todo. Yo iba súper contenta, súper ilusionada, o sea, porque la cantidad de producción que me dijeron que necesitaba era muy grande. Yo estaba feliz. Yo dije lo que necesitaba mi negocio. Cuando nosotros ya íbamos, me llama el señor y me dice, señora Camila, ¿cómo está? ¿Usted sí se va a dirigir a la reunión? Y yo le dije, claro que sí. Y me dijo, ¿con quién más viene? Y yo le dije, voy con otra persona. Me dijeron, ¿cómo se llama? Cuando me dijo, tranquila, que todavía hay tiempo, véngase con calma. Cuando nosotros ya nos íbamos dirigiendo, como que nos daba la dirección. Pero como dicen, preguntando se llega a Roma. Estuvimos preguntando, nos guiaron. Cuando ya estábamos a 6 minutos del lugar y llega y me dice mi papá, Camila, esto está muy raro, esto por acá está muy solo. Y yo le dije, ay no papi, usted siempre con sus malas energías. Cuando me empieza a llamar el señor y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Ya vienes llegando? Y yo, así, ya estamos llegando. Me volvieron a pedir el nombre de la otra persona que iba conmigo. Cuando me dijeron, ¿y en qué vienen? Ahí a mí ya me pareció súper raro y yo le dije, vamos en un carro. Me dijeron, ¿de qué color es el carro? Y yo les dije, es de color gris. Cuando yo ya le hice señas a mi papá de que se devolviera, porque me pareció pues súper raro. Cuando ya después me volvieron a llamar y me dijeron, señora, ¿a cuántos minutos aparece en el GPS que vienen? Y yo le dije, no, aparece a 10 minutos. Pero nosotros ya nos estábamos devolviendo. Cuando como es que me entra otra llamada. Y me dice, hola, ¿cómo está? Habla con el comandante de la zona, el carro gris se puede orillar, por favor. Y yo les dije, ¿por qué? El carro gris con las 2 personas se puede orillar, por favor. Yo no veía la hora de llegar a la carretera principal, yo ya temblaba, yo estaba súper nerviosa. Cuando después me volvieron a llamar y me dijeron, las 2 personas del vehículo se pueden orillar, y yo ya le colgué de los nervios. Ya el otro señor me empezó a escribir que dónde iba, que si nos encontrábamos en algún punto, por si estaba perdida, y yo le colgué. Cuando nosotros nos dirigimos yo le dije, papi, vamos a un CAI de policía, nos dirigimos y allá nos dijeron, así es la nueva modalidad de secuestro que están teniendo, lo retienen por un tiempo, le piden plata a la familia como por el rescate y ya, hagan caso omiso. Yo, mejor dicho, ahí le di gracias a Dios y yo dije, Dios mío, o sea, lo que le pasa a uno, no sé si por confiado o a veces, yo no sé, siento que me dio como ilusionar muy fácil. Ya después de eso nos marcaron como 20 veces y yo no quise contestar más, me daba miedo, yo no veía la hora de llegar a mi casa. Bueno, ya después de eso, se los juro que yo duré por ahí 10 días sin salir, o sea, me daba mucho miedo, yo soñaba con eso. Fue algo muy fuerte. Ya después de que pasó ese proceso, se pudo superar, yo dije, listo, yo ya no puedo ser tan confiada. Bueno, y la verdad que este año ha sido demasiado retador, pero yo se lo decía, el para qué me está pasando eso, o sea, qué me tiene que enseñar esto, pero todo este año, mejor dicho, llego con eso.
pero yo dije, le tengo que meter más a mi negocio. Ahí fue donde empecé a salir a ofrecer mis productos, a mover más las redes sociales. Hasta que hace poco yo dije, yo quiero invertir en otra cosa, o sea, quiero otra fuente de ingresos. Yo este año he trabajado literal de domingo a domingo, eh, la ha dado toda. Entonces yo dije, yo quiero invertir en otro negocio, como para tener otra fuente de ingreso. ¿Cómo es que me da por invertir en otro negocio? Y literal, yo que invierto, y eso resultó siendo una pirámide, y eso al otro día se cayó. O sea, hice una inversión alta y al otro día se cayó. Y yo dije, Dios mío, o sea, ¿yo qué más necesito aprender? ¿Yo qué más necesito aprender de esto? O sea, fue como muy fuerte, como muy frustrante, como yo dije, estoy haciendo algo mal, yo a quién le estoy haciendo daño, yo ya estoy cansada de este año de decir el para qué, pero hoy lo entiendo. O sea, después de que me pasó eso, yo dije, ya, no puedo llorar sobre la leche derramada. Empecé como a tratar de solucionar, pero eso que me pasó hace poco me llevó acá, a crear este podcast. De verdad que eran las 11 de la noche, yo ya me iba a dormir, cuando yo empecé a leer y yo dije, Diosito, yo quiero que encontrar mi propósito, lo que me haga feliz, lo que me ayude a inspirar a otras mujeres, porque de verdad que yo escucho historias de amigas, de conocidas, y yo digo, pues madre, a uno no le ha pasado nada. Obviamente también lo de uno puede ser fuerte, pero uno a veces escucha cosas peores. Y yo dije, no, el mundo merece escucharnos. Así que de pronto tú que estás pasando por lo mismo que yo ya viví, créeme que de eso se puede salir, que quizás duele, pero todo pasa. Y por eso este podcast nace, porque quiero que escuchemos las historias de miles de mujeres, que quizás nos podamos identificar, que recordemos la fuerza que nosotras las mujeres tenemos, porque para mí somos unas berracas y todas somos de admirar. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. La verdad que traté de abrir mi corazón con todos ustedes lo más real posible. En el próximo episodio vamos a tener una invitada súper especial, una mujer que admiro demasiado, la historia que tiene, cómo ha sido su proceso, su renacer, o sea, la admiro demasiado y sé que la historia de ella va a tocar el corazón de todos ustedes, así como tocó el mío. Muchas gracias.